Pues un placer, como les digo, estar aquí con ustedes. Bueno, nuestra empresa, muchos lo saben, lleva muchísimos años aquí en Malagón. Podemos remontarnos a principios de los años 60 cuando empezó esta actividad. Pero quizás haya gente que se pregunte por qué una familia que está afincada en Valencia, la familia Cuquerella, acaba en Malagón construyendo aquí una quesería y elaborando aquí quesos. Esta familia, la familia Cuquerella, que lleva aquí muchísimos años, se dedicaba, estoy remontando a los años 50 aproximadamente, a la comercialización de productos de alimentación. Ellos, productos que existían en el Levante, en Valencia, de donde es su origen, los traían a estas zonas de La Mancha, Toledo, La Mancha, Ciudad Real, para vender esos productos y a la vez adquirían productos que se elaboraban, que se hacían aquí en La Mancha, para poder comercializarlos en Levante. Uno de esos productos era el queso. ¿Qué ocurría? Estamos por los años 50 aproximadamente. Los productores de quesos eran muchos y muy diferentes. Era algo muy artesanal, de tal forma que el producto también era muy variado. A veces los quesos podían tener más duración, menos, su tamaño más grande, más pequeño, sabores diferentes. Y lo que buscaba poco a poco el consumidor era tener un modelo de producto que fuese aproximadamente similar. Es decir, la gente que le gustaba los quesos más suaves quería encontrarse con un queso suave y aquellos que querían un queso más curado, más fuerte, pues poder degustar un queso con esas características. Esto les llevó a unificar la producción, a ser ellos los que hiciesen directamente el queso. En un primer momento, el queso se elaboraba allí en Valencia, pero esta familia vio que las posibilidades reales de fabricación donde se encontraba el producto que podía permitir hacer un queso de calidad era aquí, en Castilla-La Mancha. Y decidieron asentarse en Malagón. En un principio la fábrica estuvo dentro del pueblo y posteriormente ya se trasladó a donde ahora mismo está ubicado Queso Rocinante. Ya por aquel entonces el queso manchego no tenía una estructura ni un procedimiento determinado. Había mucha gente que entendía que el queso manchego pues era un queso de pasta prensada, circular, donde se veía la pleita alrededor del queso, y eso mucha gente, incluso hoy, lo confunde con un queso manchego. Ven un queso de esas características y dicen, este es un queso manchego. Realmente no es así. El queso manchego, en torno al 1982, fue cuando el Consejo Regulador se crea un Consejo Regulador que controle esa producción de lo que es realmente el queso manchego. Al queso manchego es entonces cuando se le pone nombre y se establece una determinada calidad, unas características que definan el queso manchego. El queso manchego no es todo el queso que se hace en La Mancha. Hay una superficie de terreno que no coincide exactamente con lo que podemos entender que es la comunidad de Castilla-La Mancha, es algo menor, y no todas las queserías que están en Castilla-La Mancha pueden o hacen queso manchego. El queso manchego tiene unas características que lo diferencian y el Consejo Regulador es un organismo que vigila y controla que todo lo que sea queso manchego de verdad sea queso manchego. Quiero aprovechar la ocasión para poner en valor este tipo de producto, porque como bien ha dicho Adrián antes, el queso de España en el mundo es el queso manchego. No hay ningún otro queso de España que nos represente de manera tan clara y tan fuerte a nivel internacional. Y efectivamente, nosotros somos una de las empresas que formaron inicialmente ese Consejo Regulador, que lo crearon y que hemos apostado de forma muy importante por el desarrollo y la comercialización del verdadero queso manchego. Actualmente, nuestra producción de queso manchego está en torno al 1.000.000 de kilos. Y ese 1.000.000 de kilos, pues tenemos la suerte de tenerlo repartido por prácticamente los 5 continentes. De tal forma que el queso manchego y el nombre de Malagón, que aparece en todas las etiquetas, lo podemos encontrar desde Japón, Estados Unidos, Chile, Sudamérica, en Londres, en Francia, en México. Es decir, el queso manchego está extendido por
todo el mundo y nosotros nos congratulamos de poder decir que nuestro pueblo, Malagón, también está presente y es conocido a nivel internacional precisamente por el queso manchego. Para saber lo que es un queso manchego tenemos que tener claras qué cosas lo diferencian de otros quesos. En primer lugar, el queso manchego se hace con leche pura de oveja, solo de oveja, pero no de cualquier oveja. Tiene que ser oveja de raza manchega, no cualquier oveja. ¿Qué características tiene esta oveja de raza manchega? Bien, pues es un animalito que da menos leche que otro tipo de razas de oveja, pero sí es una leche más rica, con más nutrientes, con más grasa, con más proteína. Nos podemos hacer una idea, viendo los diferentes tipos de leche, que si fuésemos a hacer un queso puro de vaca, necesitaríamos aproximadamente, en el mejor de los casos, 8,5 litros a 10 litros de leche para conseguir 1 kilo de queso. Si fuésemos a hacer un queso puro de cabra, necesitaríamos aproximadamente, en el mejor de los casos, cerca de los 6,5 litros, 7,5 litros de leche para conseguir 1 kilo de queso de cabra. Si hablamos de cualquier tipo de oveja que no sea la manchega, nos harían falta normalmente algo más de 5 litros de leche de oveja para conseguir 1 kilo de queso. Pero si hablamos de la oveja manchega, lo normal es que sean entre 4,5 litros, 4,8, menos de 5 litros, lo que nos harían falta para conseguir 1 kilo de queso. Con esto vemos la diferencia que hay entre las leches. No todas son iguales y no todas tienen el mismo rendimiento. Hay gente que quizás desconocía este hecho. O sea, podemos pasar de un queso puro de vaca a necesitar 10 litros de leche a un queso de oveja manchega a necesitar menos de 5 litros de leche. Esto también marca las diferencias de precios entre unos tipos de quesos y otros. El queso manchego, si lo queremos distinguir, aparte de estar hecho con leche pura de raza de oveja manchega, solamente de la manchega, y de estar elaborado únicamente en la región que contempla el Consejo Regulador en La Mancha, nos tenemos que fijar en 3 características. Aquí tengo una mitad de queso manchego y lo primero que veremos para saber si un queso es manchego es que en su etiqueta diga que es manchego. Eso es fundamental, como en este caso. Queso manchego DOP. Es posible, como es un queso tan valioso, tan deseado, tan conocido en el mundo, alguien podría falsificar una etiqueta y poner el nombre de manchego a un queso que realmente no es manchego. ¿Qué otras características podemos ver en un queso manchego para distinguirlo, para realmente conocerlo de verdad? Todos los quesos manchegos, espero que lo vean bien, tienen una placa de caseína. Es completamente circular, aquí ven la mitad, porque es una mitad de queso. Es completamente circular y abarca todo el queso. Aunque haya quesos que estén coloreados, que tengan una pintura, esta placa es visible, tiene que ser visible. Y siempre la encontraremos en un lado del queso. Si no existe esta placa, el queso no es un queso auténtico manchego, por mucho que pueda poner la etiqueta. Esta placa, que abarcaría todo el queso, aquí como digo vemos la mitad, está pensada así para que aunque se porcione, aunque se haga en cuñas, siempre sea visible al menos una parte de la placa. Esta placa es como una matrícula, es única. Cada queso tiene la suya. Y estas numeraciones y datos que tiene la placa las controla el Consejo Regulador. El Consejo Regulador controla que la leche que se utiliza sea solo la de raza manchega y que esos litros de leche manchega que se recogen coincidan con la producción de kilos de queso.
Además de esta placa de caseína, encontraremos una contraetiqueta, una etiqueta pequeñita, que también controla el consejo regulador. Y cada queso manchego, sea entero, sea medio, sea una cuña, tendrá que llevar esta plaquita. Esos son los datos, estos son las características que tenemos que buscar en el queso para identificarlo como un auténtico queso manchego. Si no, no lo es. ¿Bien? Nosotros, como os he dicho, somos fabricantes especialmente de queso manchego. No son los únicos quesos que hacemos. La producción principal nuestra es la de queso manchego. Es el queso que principalmente exportamos, porque es el queso que más, de España que más se vende en el mundo, que más se valora en el mundo. Pero en nuestra fábrica también elaboramos otro tipo de quesos que no son manchegos. También hacemos quesos puros de oveja. Se utiliza leche de oveja, pero no de raza manchega. Quesos puros de cabra, se utiliza leche de cabra sola. Y también verán en el mercado, no solo en nuestro caso, en nuestra fabricación, quesos que llaman de mezcla. ¿Qué son esos quesos de mezcla? Son aquellos quesos donde se utiliza más de una leche para poder elaborarlos. Hay fabricantes que usan vaca y cabra, vaca y oveja. La vaca siempre suele estar presente porque es una leche es más económica, es muy accesible y se utiliza mucho también para la fabricación del queso. En nuestro caso, los quesos de mezcla, todos los quesos de mezcla, tienen las tres leches: oveja, cabra y vaca. Hay un tipo de mezcla que también es especial, es la que se denomina ibérica, el queso ibérico, que podrán encontrar en etiquetas, queso ibérico. ¿Qué diferencia un queso ibérico, que es de mezcla, de otros quesos que también sean de mezcla, pero que no sean ibéricos? Lo que se regula, eso está controlado, está legislado, en un Real Decreto se establecen los porcentajes. Se regula la cantidad mínima de leche de oveja y de cabra y la cantidad máxima que puede tener de leche de vaca. La leche de vaca, como he dicho antes, es la más económica. Y esos quesos de vaca también suelen ser los más económicos. Entonces se controla un mínimo de calidad que aporta especialmente la leche de oveja y la de cabra. Eso es lo que puede hacer que un queso ibérico pueda tener un precio diferente a un queso de mezcla normal, porque nos está asegurando una calidad de leche, una cantidad de leches más ricas y un mejor producto. Un queso ibérico nunca podrá tener más de la mitad de leche de vaca, como mucho un 50%, y nunca podrá tener menos de un 35% de oveja y de cabra. Hay otros quesos que podemos encontrar con precios muy económicos y probablemente se deba a que tienen porcentajes de vaca muy elevados. 90% de vaca, 80% de vaca, solamente el 5% de oveja o el 5% de cabra. Eso también nos va a permitir distinguir qué tipo de calidad de queso puedo comprar. Aparte de todo esto, hay otro dato más que podemos valorar en un queso, que es su curación. No todos los quesos tienen la misma curación. Un queso, por estar más curado que otro, no significa que sea mejor. Lo que manda principalmente es el gusto del consumidor. Hay personas que buscan un queso con mucho sabor, muy fuerte, y hay personas que prefieren quesos más suaves. Lo que sí tiene un queso con mayor curación es que ha estado más tiempo curándose, haciéndose. Es un queso mucho más lento. Los quesos de cabra normalmente son quesos que se venden o tiernos o semi, porque es un tipo de leche que es muy buena para el organismo. La leche de cabra es una leche muy buena, muy asimilable para el ser humano. Y en cuanto a quesos,
encontraremos quesos tiernos y quesos semi. No es habitual encontrar quesos de cabra muy viejos, porque cogen sabores muy fuertes, no malos, muy fuertes, y además son quesos que se quiebran más. Entonces, el consumo en quesos de cabra se hace normalmente en tiernos y semi. Además, es un queso que va a permitir ponerlo a la plancha, freírlo. Cuando vemos quesos fritos, normalmente son quesos de cabra. Son quesos más frescos para ensaladas, como vemos el rulo de cabra. Entonces, son quesos que se consumen más bien tiernos o semis. En los mezclas ya hay un abanico muy grande, desde esos tiernos hasta los añejos. Y ahí sí que hay diferencias, porque los tiempos de maduración son muy largos. Eso también influye en la calidad del queso y en el precio del queso. Podemos estar consumiendo un queso de mezcla que puede tener 2 meses, o podemos estar consumiendo un queso de mezcla que puede tener más de 1 año. Eso se nota en el sabor también mucho. Son sabores mucho más intensos. Nuestros quesos tienen una característica que los diferencian probablemente de otros. Sea cual sea la maduración del queso, son quesos que no dejan de estar cremosos. Aunque tengan tiempo, no son quesos secos. Son quesos cremosos que a nuestro juicio tienen un comer agradable, con más intensidad del sabor o con menos, pero siempre cremosos. En los quesos de oveja o en el queso manchego podemos encontrar curaciones muy largas. Llevan muy bien el tiempo. Un queso puro de oveja o un queso manchego se cura bien con el tiempo. Nosotros hemos llegado a tener quesos con más de 2 años realmente buenos. No es un producto en sí que tenga por qué caducar. Ocurre como con el buen vino. El tiempo puede hacerle mucho bien al queso. Y son quesos también muy apreciados. Podrán ver ustedes ahí luego un queso que tiene prácticamente cerca de los 2 años y su sabor es bastante bueno a mi juicio, igual que este que tenemos aquí, que es un Rocinante 18. Otra característica de nuestros quesos, que lo diferencian de otros, nuestros quesos se fabrican con leche pasteurizada. Hay otros quesos, sobre todo los artesanos, que se hacen con leches crudas. ¿Qué diferencia hay entre un queso pasteurizado a un queso hecho con leche cruda? En el caso del pasteurizado, todos los quesos, toda la leche, antes de elaborarse, se calientan en un pasteurizador hasta alcanzar al menos una temperatura de 72 grados. Se mantiene en un momento a esa temperatura y luego se enfría. ¿Qué se hace con eso? La leche, como otros productos, tiene una serie de bacterias. No tienen por qué ser malas, hay bacterias muy buenas, como las que encontramos en yogures o las que tenemos en nuestro cuerpo incluso, que son muy beneficiosas, pero hay otras bacterias que puede que no lo sean. Con eso nos garantizamos que la leche que vamos a trabajar, al pasteurizarla, pasa como con la leche que normalmente de vaca consumimos en casa. Tiene un proceso de pasteurización, incluso de pulverización, sube a temperaturas más altas, donde se asegura que la leche está limpia, está sana, no tiene ningún tipo de contaminante ni ninguna bacteria negativa. Al pasteurizar la leche nos estamos asegurando de que la leche tiene unas condiciones óptimas para poder ser elaborada. Pero no se eliminan todas las bacterias que tiene la leche, porque, insisto, hay bacterias beneficiosas que van a ayudar a cuajar ese queso, a elaborar el queso. De hecho, el cuajo, para cuajar un queso, hacen falta cuajo, que no dejan de ser unos tipos de bacterias que van a facilitar que el queso se forme. Los quesos artesanales tienen, a mi juicio, lo que para algunos es una ventaja, pero también puede resultar un inconveniente. Si cogemos un queso de leche pasteurizada, como los nuestros, son quesos que pueden perdurar mucho en el tiempo y esa maduración que alcanzan con el tiempo suele ser una maduración beneficiosa. Van a mejor, por así decirlo. Pero también es cierto que tienen unos sabores más lineales, más graduales, no tan intensos, no tan fuertes. En los quesos hechos con leche cruda, ¿qué ocurre? Esa leche no se hace ese proceso de calentamiento
no se higieniza, por así decirlo. Y tiene toda la carga de bacterias, digamos, original. Esto trae dos consecuencias. Una, con mucho menos tiempo de maduración, el queso tiene sabores mucho más fuertes, cosa que agrada también a ciertos consumidores. Con 3 meses, un queso eso, con leche cruda puede tener tanto sabor o más que un queso con leche pasteurizada que tenga 9 meses. Pero también puede ocurrir que esos quesos, el tiempo les afecte de forma muy negativa, alcanzando unos sabores que incluso pueden llegar a ser desagradables, demasiado intensos. Nuestro queso, que sobre todo se comercializa a nivel internacional y cada vez más también aquí, por suerte, a nivel nacional, es un queso hecho con leche pasteurizada que nos va a garantizar que el queso está controlado en su fabricación, que no tiene un desarrollo de bacterias negativas y que puede perdurar en el tiempo sin problemas. Bueno, y yo creo que poquito más les puedo decir en cuanto a estos quesos. Lo mejor para poder distinguirlos y apreciarlos es degustarlos. Aquí podrán ver ustedes fuera, en el patio, una representación de nuestros quesos. Verán un queso de cabra, verán que tiene un sabor muy diferente al resto, pero son quesos muy saludables, muy sanos. Tendrán a su lado un queso ibérico, que como les he dicho es un queso de mezcla, pero que contiene unas proporciones máximas y mínimas en leches de vaca y de oveja y de cabra. Y después podrán ver el desarrollo de 3 quesos auténticos mancheros. Un queso suave, con 3 meses, un queso ya maduro, con 12 meses, y esos mismos quesos con 18 meses. Yo les aconsejaría que los degustaran quizás en ese orden, para que los sabores de un queso no les tapen a los de otros. Y estos quesos, bueno, son combinables, cuanto más suaves son, con vinos tintos suaves, incluso blancos, y quesos ya con más intensidad, más curados, ya nos iríamos a degustarlos mejor quizás con vinos tintos. El queso nos va a aportar energía, nos va a aportar vitaminas, nos va a aportar calcio, y la cantidad de grasa que tiene tampoco es una grasa especialmente preocupante para nadie. El queso se considera un producto saludable y como todo está en las cantidades. El problema del queso, por decirlo de alguna manera, es que es un queso muy energético, tiene muchas calorías, pero no podemos confundir las calorías con la salud. Y un consumo, como de todos los alimentos, un consumo razonable del queso, de cualquier tipo de queso, va a ser un consumo muy saludable para nosotros y muy beneficioso. Y por mi parte, pues nada más, espero haberles dado algún dato de interés. Dígame, sí. Buenos días, gracias. Muy buenas. Un tip, por ejemplo, una vez que compramos una cuña de queso y nos queda un buen trozo, ¿cuál sería la mejor manera de conservarlo en casa? El queso, como cualquier producto lácteo, debería estar en la nevera, debería estar en frío. Es cierto que para degustarlo, lo mejor es sacarlo un poquito antes, un cuarto de hora antes, para que el queso coja una temperatura ambiente, ¿vale? Si el queso no lo tuviésemos en frío, íbamos a notar un efecto que lo íbamos a ver muy pronto. El queso empieza a sudar, empieza a perder grasa, se empieza a secar. No es que le pase nada a nivel de salud el queso, pero estamos perdiendo características del queso, estamos alterando su sabor y es un producto que no va a estar tan apetecible, tan bueno, tan sabroso como debería estarlo. Entonces el queso siempre en frío. Una vez hemos abierto el queso, lo ideal sería poder envolverlo en un film, en un plástico, incluso en un albal, pero siempre tenerlo en la nevera. No debería hacer falta más. A la hora de comprar el queso, nosotros en nuestra fábrica lo facilitamos así. Pueden ustedes pedir el queso en octavos. En vez de coger un queso grande, que lo vamos a manejar quizás peor, pues puedo comprar un queso pero tenerlo en octavos. De tal forma que tengo el queso partidito en cuñas, se mantienen al vacío, se va a garantizar que ese queso se va a conservar bien y poco a poco, según lo vayamos consumiendo, pues vamos abriendo esas cuñas y lo vamos gastando. Siempre en nevera
pero un cuarto de hora antes o así de consumirlo, lo mejor es sacarlo y después otra vez a la nevera. Gracias. Si tienen alguna duda o algo, Yo tengo otra pregunta. aprovechen el momento, sí. Sí, yo quería saber si la pasteurización de la leche previa a la fabricación del queso es una característica indispensable para que el queso sea considerado manchego. No. El queso manchego es manchego por las características que he dicho antes. Es decir, es un queso que está hecho con leche pura de oveja de raza manchega, está hecho dentro del territorio que está amparado por el Consejo Regulador del Queso Manchego y tiene esas características. No la pasteurización. La pasteurización es un proceso de fabricación. Es decir, podemos encontrar un queso manchego artesano que no está hecho con leche pasteurizada. La pasteurización es un proceso de fabricación que hay quien aplica y hay quien no. A nivel industrial es lo usual aplicar la pasteurización, pero a nivel artesanal lo usual es no aplicar esa pasteurización. Pero es un proceso de fabricación. Mientras está hecho con leche de oveja manchega y cumpla esas características y tenga su placa de caseína y diga que es manchego y tenga la contraetiqueta, es un queso manchego. ¿Que no está pasteurizado? Normalmente será un queso artesano, pero será igual de manchego. No tiene nada que ver. Notaremos sabores, como he dicho antes, muy diferentes, mucho más fuertes, mucho más intensos. Un queso artesanal no pasteurizado a los 3 meses puede tener un sabor muy fuerte. Eso puede gustarle a un consumidor más o menos, pero será la característica. Pero seguirá siendo igual de manchego, sin estar pasteurizado. Gracias. Si hay alguna duda más... Perfecto, pues muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Ya les digo, ha sido un placer para mí.